Meditaciones. Marco Aurelio. Capítulo 6. Narración E.P.W. La materia que constituye el universo se presta fácilmente a todas las combinaciones, y la sabiduría que dispone de ellas no lleva en su esencia ningún principio maligno. Por lo tanto, no encerrando ninguna maldad, no puede hacer daño ni perjudicar, sino que vela por la creación de todas las cosas y por llevarlas a un buen fin. Cuando cumples con tu deber, no te preocupes si tienes frío o calor, si tienes necesidad o no de dormir, si te aplauden o te critican, y si corres algún peligro o vas a morir. El hecho de morir es uno de los actos de la vida, y tanto en esto como en lo demás, lo esencial es hacer bien lo que se está haciendo. Examina a fondo todas las cosas y procura no equivocarte ni en su cualidad ni en su verdadero valor. Todo lo que se ofrece a nuestra vista se transformará en un instante. Los cuerpos simples se evaporan y los demás se disuelven en sus diversos elementos. La sabiduría que gobierna el mundo conoce su propia naturaleza, sabe perfectamente lo que hace y lo que ejecuta. El mejor procedimiento para vengarse de los malos es procurar no asemejarse a ellos. Pasar sucesivamente de una acción social a otra debe ser tu único goce, tu sola distracción, pero acordándote siempre de Dios. Lo que nos guía es la facultad que posee el alma de dirigirse a sí misma, de componerse según su voluntad y de considerar todo lo que sucede desde el punto de vista que juzga conveniente. Todo se realiza según el orden de la naturaleza universal y jamás por las leyes de otra naturaleza que pudiera envolverlo exteriormente o encerrarlo en su seno, como tampoco por otra causa independiente de ella. Todas las cosas o no son más que una oscura combinación de elementos que se mezclan desordenadamente para dispersarse luego, o, por el contrario, son todo unión, orden y providencia. Dada la primera hipótesis, ¿para qué, pues, desearía permanecer más tiempo en medio de esta amalgama fortuita y dentro de semejante confusión? ¿Acaso debo preocuparme de saber cómo he de convertirme en polvo un día? ¿Por qué he de alarmarme entonces? La fuerza de dispersión ha de alcanzarme, haga lo que hiciere. Pero, en la segunda hipótesis, no tengo más remedio que inclinarme con respeto y tranquilidad ante el ser que gobierna el universo, depositando en él toda mi confianza. Cuando, bajo el imperio de las circunstancias, experimentes involuntariamente una especie de trastorno, vuelve en ti mismo enseguida y, sobre todo, no interrumpas la marcha de tu conducta más de lo necesario. Cuanto más constantemente recobres tu conducta, tanto más dueño te harás de ella. Si tuvieses al mismo tiempo una madrastra y una madre, testimoniarías a la primera un profundo respeto, pero volverías asiduamente cerca de la segunda. Este ejemplo lo tienes actualmente con la filosofía y el poder. Vuelve, pues, hacia la primera y échate en sus brazos. Ella es quien te ayuda a soportar el poder y quien te hace soportable en él.
Ante los exquisitos manjares y otros alimentos que me son presentados, puedo perfectamente decirme, esto es un cadáver de pescado, aquello un cadáver de pollo o de cerdo, o también este falerno es un poco de zumo de uva, aquel vestido de púrpura no es más que un tejido de lana vieja de oveja teñido del color de sangre, extraído de una concha. En cuanto a los placeres del amor, solo son un contacto de cuerpos, un friccionar de nervios que produce el espasmo y la excreción de una materia espermática. Y, del mismo modo que estas ideas, que van directamente al hecho y penetrando en lo más recóndito de los objetos, dan a conocer lo que son en realidad, es necesario obrar con todas las cosas de esta vida. Cuando un objeto aparezca a la imaginación como muy estimable, hay que examinarlo interiormente, considerar su valor intrínseco y despojarlo de todo aquello que puede darle una dignidad ficticia. Una brillante apariencia es de seducción peligrosa. Por eso, cuanto mayor apego tienes por una cosa que te parece buena, tanto más grande es luego tu desilusión. La mayor parte de las cosas que el vulgo iletrado admira se reduce a los objetos más comunes, que le llaman la atención por sus propiedades constitutivas o vegetativas, como las piedras, la madera, el bosque, las higueras, las viñas, los olivos. Los seres algo más cultos se interesan por los animales, por ejemplo, por el ganado, por los grandes rebaños. Los individuos más ilustres todavía aprecian a los seres dotados de razón, aunque no siempre de razón universal, sino más bien de esa facultad que les hace aptos para las artes o para una industria cualquiera, o, del mismo modo, desean poseer una multitud de esclavos sin más objeto que su número. Pero el que aprecia la inteligencia suprema, la razón que gobierna el mundo y al género humano, no se preocupa de lo demás. Únicamente procura coordinar todas sus afecciones y sus movimientos con lo que le exigen esa razón universal y el interés de la sociedad, y ayuda a sus semejantes a obrar como él. Siempre unas cosas se apresuran a ser y las otras a dejar de ser, y aun de lo que alcanza a ser, una parte está ya extinguida. Desapariciones y transformaciones renuevan el mundo sin cesar, como la incesante huida del tiempo renueva continuamente la duración infinita. En medio de este torrente, donde todo pasa fugaz y en el cual es imposible detenerse, ¿podría dar alguien quizá la menor importancia a cualquier cosa? ¿Sería igual que apasionarse por una de esas aves que vuelan por encima de nosotros y que en un momento se las pierde de vista? La vida por sí misma y para cada uno de nosotros solo es un vapor de la sangre y un aliento del aire que respiramos. En efecto, el aire, una vez aspirado, se exhala. Esto lo hacemos continuamente, vegetar como las plantas, pues bien, lo mismo respirar como los animales domésticos o salvajes. Esta fuerza de respiración que adquiriste ayer o de las impresiones de los la restituyes a quien te ha sujeto como un muñeco a los impulsos de las pasiones. Ni agruparse, ni tomar los alimentos, función esta del mismo orden que la de operar la excreción de la comida. ¿Qué es lo que hace, pues, apreciable al hombre? ¿Acaso las calurosas ovaciones? No, ni tampoco las aclamaciones, puesto que las alabanzas que prodiga la multitud solo es un murmullo de voces.
Apartémonos, pues, de esta gloria despreciable. ¿Queda algo entonces que pueda realizar la dignidad del hombre? Lo único, a mi parecer, es adaptar la conducta de cada uno a la organización interior de su ser, haciendo de esto el único objeto, como si se tratara del estudio de las artes. En efecto, todo arte tiende a concordar las cosas con el objeto para el que han sido hechas. Así proceden el jardinero, el viñador, el domador de un potro y el adiestrador de un perro. He aquí, pues, lo que hace al hombre verdaderamente digno de aprecio. Si llegas a conseguir esta perfección, los demás objetos te parecerán indiferentes. ¿Acaso podrás luego dar importancia a otras cosas? No serás libre nunca, ni capaz de bastarte a ti mismo, ni estarás exento de perturbación. Sin duda tendrás envidia, celos y sospechas de los que pudieran arrebatarte estos bienes imaginarios, y quizá también tiendas lazos a los que poseen lo que en tanta estima tienes. Luego, es imposible que, con semejantes deseos, no te halles perturbado y no protestes, incluso en contra de los dioses. Si, por el contrario, respetas y honras tu alma, estarás siempre contento de ti mismo, en buena inteligencia con los hombres y de acuerdo con los dioses. Sí, los bendecirás por todo lo que te envían y por todo lo que te han destinado. Los átomos se mueven en todos los sentidos, hacia arriba, hacia abajo, en círculo, pero la virtud no se mueve en ninguna de estas direcciones. Tiene ocultas sus vías, las sigue y llega sin tropiezo a su término. ¿Qué manera de obrar más extraña tienen los hombres? No quieren elogiar a sus contemporáneos que viven con ellos, y dan una importancia enorme a las alabanzas de la posteridad, es decir, de personas que no han visto ni verán nunca. Es lo mismo que si tú lamentaras que los hombres de pasados siglos no te hubiesen elogiado. Cuando te parece difícil de ejecutar una cosa, no pienses que es imposible para el hombre. Por el contrario, si una cosa es del dominio del hombre y entra en sus deberes, puedes estar seguro de que también sea ya a tu alcance. Si durante los ejercicios físicos o en el gimnasio alguien nos hiere o nos da un cabezazo, no mostramos la menor indignación. Si nos creemos ofendidos, procuramos evitarle, pero no cual si fuera un enemigo. Obramos con discreción, mas no sospechamos de él en lo más mínimo. Que sea, pues, así en todas las demás circunstancias de la vida, y dispensemos benévolamente muchas cosas a los que, en cierto modo, se ejercitan con nosotros. Conforme acabo de decir, nos está permitido evitar a cierta clase de individuos, pero sin sospechas ni odios. Si alguien puede probarme y convencerme de que pienso o me porto mal, me corregiré con gusto, porque buscando como busco la verdad, que nunca ha extraviado a nadie, sería extraviarse en cierto modo, persistiendo en la falta o en la equivocación. Por mi parte, cumplo con mi deber, permaneciendo insensible a todo lo demás, a esos seres inanimados, desprovistos de razón o extraviados y que ignoran el buen camino. Trata dignamente y con normalidad a los animales y, en general, a todos los objetos de que dispones, como debe tratar un ser racional a todo lo que se haya desprovisto de razón. Y puesto que los hombres participan de la razón, como tú, trátalos como miembro que eres de su sociedad, invocando en cualquier circunstancia
la ayuda de los dioses. Y no te preguntes con inquietud cuánto tiempo tendrás que obrar de este modo. Aunque solo empleares en ello 3 horas, sería suficiente. Alejandro de Macedonia y su mozo de mulas quedaron reducidos al mismo estado después de su muerte, o fueron reabsorbidos por las esencias generadoras del universo, o se dispersaron de igual modo en átomos. Piensa cuántas y qué distintas cosas suceden a la vez en cada uno de nosotros, en nuestro cuerpo lo mismo que en nuestra alma, y de este modo no te asombrarás de mucho de lo que ocurre. ¿Qué digo? De todo lo que pasa al mismo tiempo en el ser único y universal que llamamos mundo. Si te preguntan cómo se escribe el nombre de Antonino, ¿acaso te resistirás a deletrear todas las letras? Si llegan a incomodarse, ¿te incomodarás tú del mismo modo? ¿No preferirás mejor deletrear el nombre tranquilamente y letra por letra? Del mismo modo, en la vida, acuérdate de que tu deber se compone de cierto número de acciones simultáneas. Es preciso cumplirlas sin titubear e ir derecho a sus fines sin enfadarse con los que se enfadan. Impedir o no impedir a los hombres inclinarse hacia lo que parece ser de su conveniencia o de su interés es, en cierto modo, inhumano. Sin embargo, tú se lo impides, al parecer, cuando te indignas de sus faltas. Solo se inclinan, vuelvo a decir, hacia lo que les parece de su conveniencia o interés. Sí, dirás tú, pero se engañan. Pues bien, desengáñalos y procura instruirlos sin enfadarte. La muerte pone fin a la rebelión de los sentidos, a la violencia de las pasiones, a los desvaríos del pensamiento y a la esclavitud que la carne nos impone. Es vergonzoso que, mientras tu cuerpo no decae, tu alma sucumba antes que aquel. No abuses del título de César, ni te dejes corromper. Desgracias son harto frecuentes. Procura, pues, ser siempre sencillo, bueno, formal, serio, justo, religioso, bondadoso, afable y constante en la práctica de tus deberes. Acrecienta tus esfuerzos con el fin de que permanezca tal como te ha formado la filosofía. Venera a los dioses y respeta a los hombres. La vida es corta. La única ventaja que nos proporciona la existencia en este mundo es la de poseer la virtud en el corazón y obrar por el bien de la sociedad. Muéstrate en todo cual verdadero discípulo de Antonino. Imita su constancia, haciendo lo que se halla de acuerdo con la razón. La uniformidad de su carácter en todas las circunstancias, su piedad, la serenidad de su rostro, su mansedumbre, su aversión por la vanagloria y la solicitud con que llevaba a cabo todos sus negocios. Antonino no dejaba pasar nada sin haberlo visto antes a fondo y haber concebido una idea clara. Soportaba con paciencia los reproches injustos que se le hacían y jamás contestaba con otros reproches. No obraba nunca precipitadamente, ni escuchaba la delación, y se enteraba de las costumbres y las acciones de todos con minucioso cuidado. La insolencia, la timidez, la desconfianza y la pedantería se hallaban desterrados de su persona. Con cuán poco se contentaba. Ve, si no, sus habitaciones, su cama, sus vestidos, su mesa y sus criados. Ten presente asimismo su actividad y su constancia en el trabajo. Gracias al régimen sencillo que llevaba,
podía permanecer en el mismo sitio hasta la noche, sin molestarse ni aún para las necesidades naturales, aparte de las horas que la costumbre le había fijado. Siempre era constante en sus amistades y de ningún modo se ofendía cuando le contradecían libremente sus opiniones. Si le proponían una idea mejor que la suya, la adoptaba con satisfacción. Ten presente, por último, su piedad sólida y exenta de superstición, y obra de modo que tu hora última te sorprenda sin remordimientos y con los mismos sentimientos que él. Vuelve de tu alucinamiento y recupera tus facultades. Despierta y examina detenidamente lo que te distraía. Solo eran sueños. Y ahora que has despertado, considera lo que te turba como has considerado el objeto de tus ensueños. Estoy formado por un cuerpo mezquino que lleva consigo un alma. Al cuerpo todo le es indiferente, puesto que es incapaz de discernir en absoluto. En cuanto a mi espíritu, todo lo que no se halla dentro de sus propias obras le es también indiferente, y lo que se halla dentro de sus obras depende exclusivamente de él. Por sus propias obras debemos entender las presentes, porque las venideras o pasadas les son en el presente indiferentes. Ni los pies ni las manos hacen un trabajo superior a su naturaleza, mientras desempeñan las funciones que les incumben. Del mismo modo, el hombre no hace un trabajo superior a su naturaleza mientras cumple sus deberes como hombre. Lo que no se halle por encima de su naturaleza no será nunca un mal para él. ¿En qué voluptuosidades no se han revolcado los bandidos, los pervertidos, los parricidas y los tiranos? Por muy poco versadas que se hallen las personas en un arte, ¿no ves cómo obran? Si con la voluntad de los particulares se conforman solo hasta cierto punto, no por eso dejan de observar las reglas de su profesión y jamás se apartan de ellas. ¿No es de verdad asombroso que un arquitecto o un médico tengan más respeto por las reglas de su arte que el hombre por su razón, prerrogativa que posee en comunidad con los dioses? Asia, Europa, no son más que unos rinconcitos del mundo. El conjunto de los mares es como una gota de agua en el universo, y el monte Athos una molécula de tierra. La sucesión de los siglos solo es un punto en la eternidad. Todas las cosas son pequeñas, inconsistentes, perecederas. Todas provienen del mismo origen, de la razón universal, bien sea directamente o por consecuencias. Así pues, tanto las fauces del león como el veneno, las espinas como el barro, y todo lo que hay de perjudicial es un complemento necesario de la magnificencia y de las cualidades de la naturaleza. Luego, no te imagines que sean estas cosas extrañas al ser que tú adoras, sino eleva tu pensamiento hasta el origen de todo. Quien ha visto lo que hay en el presente, ha visto todo, tanto del pasado como del porvenir, porque todas las cosas persisten en su propia naturaleza e incluso presentan el mismo aspecto. Piensa de cuando en cuando en la indisoluble unión de todas las cosas terrenales y en la relación íntima que existe entre ellas, porque todas están, por decirlo así, entrelazadas unas con otras, y por consiguiente reina entre ellas una estrecha simpatía. La una se inclina hacia la otra por afecto de la tendencia, del concurso y de la comunión de todas las partes de la materia. Acostúmbrate a lo que el destino te ha preparado, y quienes quiera que sean los hombres
con los cuales tienes que vivir, ámalos, pero de verdad. Un instrumento, un objeto, un utensilio cualquiera que se apreste al uso para el que ha sido hecho es bueno. No obstante, el obrero que lo ha fabricado no está en él. No sucede lo mismo con los seres que la naturaleza lleva consigo. La potencia que los ha formado reside y obra en ellos persistentemente. Por eso mismo, debes reverenciarla mucho más y creer que, si te conduces conforme a su voluntad, asegurarás tu dicha. Por eso también, hasta el ser universal encuentra la felicidad perfecta en el cumplimiento de sus designios. Admitamos que consideres como un bien o un mal cualquier cosa que no dependa de tu voluntad. Si llega a sucederte este pretendido mal, o si no alcanzas este bien en cuestión, necesariamente te desatas en reproches contra los dioses, y los hombres, autores verdaderos o pretendidos de tu mala suerte o de tu desgracia, te son antipáticos. Hasta la lucha que sostenemos a propósito de estos bienes o males nos hace cometer 1000 injusticias. Si, por el contrario, hacemos consistir únicamente estos bienes o males en lo que depende de nosotros mismos, no nos quedará ningún pretexto para acusar a los dioses ni para rebelarnos contra el hombre. Todos cooperamos con el cumplimiento de un solo y único designio, unos sabiéndolo y comprendiéndolo perfectamente, otros sin darse cuenta. Por eso pretende Heráclito, si no me engaño, que hasta los que duermen trabajan, y son obreros que contribuyen en cierto modo a lo que sucede en el mundo. El uno contribuye de una forma, el otro de otra. El que murmura contra los accidentes de la vida y trata de conjurarlos y aún de eludirlos, contribuye del mismo modo porque el orden general del mundo necesita la intervención de ese cooperador. Ve pues en qué clase de trabajadores quieres colocarte. En cualquiera de ellos que te coloques, el ser que gobierna el universo sabrá perfectamente servirse de ti, como de los demás obreros que utiliza en sus empresas. Pero tú procura no ser en el conjunto de esos obreros lo que es en una comedia el verso chabacano y ridículo citado por Crisipo. Por ventura, se mezcla el sol en lo que incumbe a la lluvia y Esculapio en lo que es propio de la tierra fecunda. ¿Y qué decir de cada uno de los astros? ¿No tienen acaso atribuciones distintas y, sin embargo, concurren al mismo fin? Si los dioses han decidido sobre mí mismo y de lo que debe sucederme, su decisión tiene que ser buena forzosamente, porque no se puede concebir un Dios desprovisto de sabiduría. Además, ¿cuál sería el motivo que los impulsara a hacerme daño? ¿Qué beneficios podían sacar de esto para sí mismos o para el universo, objeto principal de sus cuidados? Y suponiendo que no hayan deliberado particularmente acerca de mí mismo, por lo menos han establecido un plan general. Y puesto que todo lo que me puede suceder es una consecuencia forzosa de este plan, mi deber es acogerlo como es debido y llevarlo resignadamente. Ahora bien, si los dioses no deliberan acerca de nada, suposición impía, entonces no debemos hacer ni sacrificios, ni plegarias, ni votos, ni ninguna de esas prácticas religiosas que se dirigen a los dioses, a quienes consideramos como estando presentes y viviendo entre nosotros. Pero aún suponiendo esto, que los dioses no quieran mezclarse en nada de lo que los concierne, podemos pensar perfectamente
acerca de nosotros mismos, y este pensamiento tendrá como único objeto nuestro propio interés. Luego, el interés de cada individuo está en velar por su propia constitución y por su naturaleza particular, y yo, por naturaleza, soy un ser razonable y social. Como Antonino, tengo por cuna y por patria Roma. Como hombre, el mundo. Por consiguiente, para mí no hay más bienes verdaderos que los que sirven los intereses de ambas patrias. Todo lo que nos sucede a cada uno es bueno para el universo. Esto sería bastante. Sin embargo, observa atentamente las cosas y verás también que todo lo que le sucede a un individuo es útil para los demás. Pero atribúyase aquí a la palabra útil el sentido que le da la gente al hablar de cosas indiferentes, es decir, de lo que en el fondo no es ni un mal ni un bien. Las representaciones dadas en el anfiteatro o en otra escena del mismo género te molestan porque son siempre semejantes, y la uniformidad de este espectáculo acaba por desagradarte. Lo mismo debe sucederte durante toda la vida, porque tanto arriba como abajo todo pasa y se repite en este mundo con perpetua uniformidad. ¿Hasta cuándo, pues? Reflexiona continuamente cuántos hombres han muerto de todas las clases, de todas las profesiones, de todos los países. Desde el comienzo de los siglos desciende hasta la época de Filistión, de Febo, de Oreganión, y considera luego las demás razas de los hombres. Así pues, es preciso que vayamos también donde tantos oradores eminentes y tantos graves filósofos nos han precedido, los Heráclitos, los Pitágoras, los Sócrates, tantos héroes de la antigüedad, sin olvidar tampoco tantos generales y reyes, y con estos los Eusodios, los Hiparcos, los Arquímedes, y todos los personajes que se han distinguido por la cultura de su espíritu, la elevación de sus pensamientos y su amor al trabajo, por sus maldades y su presunción, por sus burlas acerca de la vida de los hombres, tan corta y efímera, por ejemplo, Menipo, y otros muchos como él. Piensa en todos ellos, y piensa también que hace mucho tiempo que han muerto. En resumen, ¿qué puede haber en esto de lamentable para ellos y, por consiguiente, para tantos y tantos cuyos nombres han caído en el olvido? En definitiva, solo hay en este mundo una cosa digna de nuestros esfuerzos: practicar la verdad y la justicia, y tratar con tolerancia a los mentirosos y a los hombres injustos entre los cuales vivimos. Cuando quieras estar contento, piensa en las cualidades de los que viven contigo. Por ejemplo, en la actividad de éste, en la modestia de aquel, en la generosidad del otro. No hay nada que alegre tanto el alma como la imagen de las virtudes que sobresalen en las costumbres de los que viven con nosotros. Procura, pues, tener siempre este cuadro ante los ojos. ¿Acaso estás molesto porque pesas tantas o cuantas libras en vez de pesar 300? Pues no te apures tampoco si te quedan tantos o cuantos años de vida en vez de vivir muchos más. Del mismo modo que aceptas con resignación la cantidad de materia que te ha correspondido, resígnate también a la duración de tu vida. Procura convencer a los demás por la persuasión, y siempre que la justicia te lo exija, cumple con tu deber, aún a despecho de ellos. Si recurre, no obstante, a la fuerza para impedírtelo, sopórtalo con paciencia, pues la violencia que emplean contigo despierta en ti otra virtud. Ten presente que tu propósito era únicamente una posibilidad,
y que no pretendías lo imposible. ¿Qué te proponías? Hacer un esfuerzo hacia el bien, pues has conseguido tu objeto. No porque nuestros esfuerzos sean contrarios, dejan de ser esfuerzos. El hombre ambicioso de gloria hace consistir su deber en la actividad ajena, el voluptuoso en sus propias sensaciones, el sabio en actos personales. Respecto a tal o cual asunto, me es fácil no opinar, y de este modo me evito el trastorno de la conciencia, porque las cosas no tienen por sí mismas la virtud de imponernos nuestros juicios. Acostúmbrate a escuchar sin distracción todo lo que otro dice y a penetrar todo lo posible en el espíritu del que habla. Lo que no es bueno para la colmena, no lo es tampoco para la abeja. Si los marineros desobedecen al piloto y los enfermos al médico, ¿a quién van a obedecer? ¿Cómo podría aquel llevar a un puerto seguro a los pasajeros y éste devolver la salud a los que cura? ¿Cuántas personas con quienes había entrado en este mundo han desaparecido ya? La miel, para los que padecen de ictericia, tiene un gusto amargo. Los que han sido mordidos por un animal rabioso tienen miedo del agua, y los niños encuentran linda la pelota más insignificante. ¿Por qué, pues, he de enfermar? ¿Acaso te figuras que el error tiene menos influencia en el hombre que la bilis en el que sufre de la ictericia y el virus en el que está atacado de hidrofobia? Nadie te impedirá vivir según los principios de tu naturaleza, como tampoco te sucederá nada que no esté dentro del orden del universo. ¿A qué clase de personas quieren complacer estos individuos? ¿Qué es lo que pueden ganar en ello? ¿Cuáles son los medios que emplean? El tiempo no tardará en tragárselo todo. ¿Cuántas cosas se ha tragado ya?